Russell Bedford. Somos miembros de la Red Mundial de Firmas Independientes de Contadores, consultores de negocio y asesores legales, enfocados en el acompañamiento integral de empresas de diferentes mercados y sectores de la industria, con presencia en más de 100 países y casa matriz en Londres, ubicándonos dentro del top 20 de firmas internacionales, manteniendo un crecimiento a nivel global y a nivel de América Latina. En Colombia, contamos con más de 30 años de experiencia y más de 700 clientes, además de estar posicionados en el top 10 del ranking nacional de redes y asociaciones, incluidas las Big Four. Tenemos presencia en las 5 ciudades principales del país: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena, con un equipo multidisciplinario de profesionales en constante capacitación e implementación de tecnología en todos nuestros procesos. El mundo evoluciona con gran rapidez y plantea nuevos desafíos. Nosotros te acompañamos. Somos Russell Bedford. Llegamos más lejos si estamos juntos. Juntos tenemos mejores ideas. Juntos nos sostenemos en la dificultad. Juntos nos apoyamos para alcanzar nuestras metas. Juntos logramos llegar a la 8ª posición como firma en Colombia de acuerdo al ranking internacional Accounting Bulletin 2022. En Russell Bedford seguimos comprometidos con llevarte más allá. Iremos más allá de nuestras fronteras, por nuestros clientes, por nuestra gente y por nuestra red. Russell Bedford. Russell Bedford. Somos miembros de la Red Mundial de Firmas Independientes de Contadores, consultores de negocio y asesores legales, enfocados en el acompañamiento integral de empresas de diferentes mercados y sectores de la industria, con presencia en más de 100 países y casa matriz en Londres, ubicándonos dentro del top 20 de firmas internacionales, manteniendo un crecimiento a nivel global y a nivel de América Latina. En Colombia, contamos con más de 30 años de experiencia y más de 700 clientes, además de estar posicionados en el top 10 del ranking nacional de redes y asociaciones, incluidas las Big Four. Tenemos presencia en las 5 ciudades principales del país: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena, con un equipo multidisciplinario de profesionales en constante capacitación e implementación de tecnología en todos nuestros procesos. El mundo evoluciona con gran rapidez y plantea nuevos desafíos. Nosotros te acompañamos. Somos Russell Bedford. Llegamos más lejos si estamos juntos. Juntos tenemos mejores ideas. Juntos nos sostenemos en la dificultad. Juntos nos apoyamos para alcanzar nuestras metas. Juntos logramos llegar a la 8ª posición como firma en Colombia de acuerdo al ranking internacional Accounting Bulletin 2022. En Russell Bedford seguimos comprometidos con llevarte más allá. Iremos más allá de nuestras fronteras, por nuestros clientes, por nuestra gente y por nuestra red. Russell Bedford. Muy buenos días a todos los asistentes. Gracias por estar conectados. Gracias a los que estaban puntuales. De parte de Russell Bedford le damos una cordial bienvenida a nuestro webinar de hoy. ¿Por qué sube el dólar en Colombia? Perspectivas económicas 2023 con nuestro invitado especial, Santiago Panameño Torres.
El propósito de este espacio de capacitación es continuar el aporte al conocimiento del sector empresarial colombiano. A continuación, me permito presentarle a nuestro invitado. Santiago Panameño Torres es consultor y capacitador, administrador de empresa, magíster en administración con énfasis en finanzas en la Universidad Nacional de Colombia, diplomado en gestión integral de riesgo de la Universidad de los Andes, formación en finanzas corporativas y análisis de renta variable. Más de 5 años de experiencia en el sector solidario, principalmente en cooperativas de ahorro y crédito de primer nivel de supervisión. Santiago, muy buenos días, sé bienvenido. Bueno, buenos días para todos. Tenía un problemita con el audio, pero ya, todo correcto. No alcancé a Santiago, ¿cómo escuchar estás? Muy bien, sí, señor. Y muy buenos días para todos. No escuché la primera parte, vi la imagen que supongo que me estabas presentando. No sé si arranco ya y gracias a todos por estar acá. No, pues primero saludar a todos nuestros invitados, compañeros, amigos, colegas, empresarios. Y bueno, nosotros siempre motivados cada miércoles en buscar temáticas que sean de crecimiento para cada uno de nosotros. Y bueno, y hoy tenemos un tema que también está siendo muy sonado, un tema que nos llama mucho la atención, que quisiéramos conocer de antemano. Quisiéramos tener esas predicciones exactas, pero sé que vamos a tocar unas proyecciones que de pronto tendencias nos están llevando a esos crecimientos y que son los que nos están afectando. Entonces, no, un cordial saludo, el señor líder también les extiende ahorita mismo un cordial un saludo para todos y bienvenidos. Bueno, bienvenidos a este webinar. De verdad que esta es una temática de extremo interés, ¿cierto? El dólar que ha afectado a tantas empresas y beneficiado a muchas, pero el impacto en la economía es muy, muy fuerte, ¿cierto? ¿Y cuáles son esas perspectivas económicas para el 2023? Creo que todo el mundo tiene ese interrogante y creo que los que estamos en los negocios, los que estamos asesorando, es de relevancia este tema para aprender día a día. Así que no los felicito por regalarse este espacio para aprender, porque el conocimiento día a día es el que nos va a generar progreso y crecimiento. Así que bienvenidos y gracias Santiago por esparcir el conocimiento y acompañarnos esta mañana. Vale, muchas gracias. Entonces, voy a empezar ya a compartir la pantalla. Santiago, yo creo que la mecánica, quien tenga preguntas, considero que puede levantar la mano y obviamente nuestra anfitriona Sandra te va anunciando para que en la medida el desarrollo de la charla, creo que las preguntas pueden ir saliendo. ¿No sé si estás de acuerdo? Sí, no hay ningún inconveniente. En la medida que hayan preguntas, podemos irlas surtiendo. Perfecto, Si de pronto esa pregunta tiene una correspondencia con algo que yo vaya a decir o se puede resolver dentro de lo que tengo planteado en la presentación, pues lo diré de esa forma para que lo vayamos resolviendo. ¿Listo? Perfecto, entonces dinámica, levanten por favor la mano y ustedes ya Sandra les va habilitando micrófono y vamos así siendo muy dinámica la presentación. Bueno, muchas gracias y adelante Santiago. En este momento ya están viendo mi presentación, ¿cierto? ¿O no? Sí, estamos viendo. Vale. Bueno, digamos que la pregunta y el título de la charla es ¿por qué sube el dólar? Y pues acompañar algunas perspectivas económicas. La verdad yo quiero centrarme mucho en cuáles son esos drivers, variables que configuran el precio del dólar y digamos, entre todos ir construyendo e ir desmontando algunos mitos frente al precio del dólar. Entonces, la agenda, bueno, pues mi nombre es Santiago Panameño, soy consultor y capacitador, administrador de empresas, una maestría en administración con énfasis en finanzas de la Universidad Nacional, diplomado en gestión
de riesgos de la Universidad de los Andes, formación en finanzas corporativas, renta variable, y pues mi experiencia es de más de 5 años en el sector solidario, principalmente en cooperativas de ahorro y crédito, de primer nivel de supervisión, y digamos que en lo personal, pues invierto tanto en el mercado accionario como también digamos, en divisas, sobre todo el dólar. La agenda que planteo es muy sencilla, algunos factores que determinan el precio del dólar, el ciclo económico, que es muy importante entender que a veces pesa mucho más el ciclo que un gobierno puntual. El dólar, cómo se ha comportado en estos últimos casi 20 años en la región. El dólar en Colombia y un pequeño recorrido por los gobiernos desde hace más o menos esos 20 años. El efecto electoral que ha tenido el dólar o el peso frente al dólar y la evaluación reciente que se ha tenido. Un pequeño análisis técnico para detectar unos soportes y unas resistencias y unos precios que serían claves que si se rompen o no, pues pueden ayudar a tomar estrategias de inversión si queremos invertir en dólar. Y pues al final, donde comprar dólares y pues el tema de las perspectivas económicas. Entonces, en cualquier momento pueden, yo no estoy viendo la otra pantalla, si hay algo que de pronto don Didier o don Edward pueden abrir el micrófono y me dicen y yo, digamos que me comparten la pregunta y yo la respondo. Simplemente estoy Yo viendo mi estoy pantalla de muy la pendiente, presentación. Santiago. No te preocupes que yo Vale, te apoyo vale, con vale. eso. Listo. Entonces, ¿qué factores afectan el precio del dólar? Antes de empezar a hablar de los factores, tenemos que entender que el dólar es una divisa de intercambio, digamos, internacional aceptado. Y eso hace que su apetito pues, sea mayor que otras monedas y por eso, digamos que tendemos a compararnos contra él. Como cualquier otro producto, existe un mercado, en este caso sería el mercado cambiario, y de acuerdo al apetito o al deseo que las personas tengan y a la cantidad, es decir, a la oferta de dólares que haya en ese momento, pues va a fluctuar el precio. Es como si, imaginémonos un mercado siempre, lo podemos asimilar como una pequeña galería donde hay diferentes productos. En un puesto hay, digamos, dólares y ese es el mercado cambiario. En ese puesto, pues llegan oferentes diciendo yo tengo ese dólar y llegan demandantes o personas que desean comprar el dólar y pujan un precio. Es como si usted va y le dice al señor de la galería que vende, pongamos un producto cualquiera, la piña y le dice yo le ofrezco tanto, él le dice no, yo lo vendo en tanto y cuando hay un acuerdo se forja el precio. Eso digamos es lo fundamental para entender el mercado cambiario, que es un mercado como cualquier otro, donde hay oferentes y demandantes y la interacción a ese punto de equilibrio forja el precio. De ahí que es un producto, pues, que al ser de demanda internacional, pues tiene una serie de factores de índole normalmente internacional y también, pues, drivers más nacionales y obviamente afecta muchísimo los ciclos económicos y factores, como ya lo he dicho, internos, como la oferta, la demanda, la cantidad de dólares existentes y, digamos, la oferta monetaria o el agregado monetario completo. El precio del dólar, entonces el precio del dólar en Colombia está fijado básicamente por 3 factores. El apetito internacional, es decir, el aumento de las tasas por parte de la Fed hace que la inversión en Estados Unidos se vuelva más atractiva. Los países, uno pensaría que los países son muy diferentes y la verdad es que los inversionistas o los inversores globales tienden a ser muy pragmáticos. A Colombia no la ven como Colombia, el país diverso con las orquídeas y demás, no, a Colombia la ven como un pedacito de Latinoamérica donde dicen, este señor, el de turno, me respeta las condiciones, ya que allá están produciendo, digamos, hay bonanza de café, necesitamos petróleo, que sería el ciclo de los commodities, y eso hace, pues, que en Colombia haya, digamos, la vean como una parte más de la región. Cuando la Reserva Federal aumenta los tipos de interés, que es lo que ha venido pasando,
digamos que el libro de economía dice que si a mayor inflación usted aumenta la tasa de interés y eso hace que se reduzca la demanda agregada, por ende cae la inflación. Se empieza a ver más atractivo Estados Unidos y empieza a aumentar el apetito por el dólar. Entonces me decían, pero ¿por qué si allá pagan el 4%, por ejemplo, por bonos, la gente prefiere llevarse la plata y no recibir un 13, un 15 aquí en Colombia? Es muy sencillo, es por el tema riesgo país. En la medida que un país pues sea más, digamos, menos riesgosos, pues va a ofrecer una tasa menor y aún la gente prefiere o los inversores prefieren un 4% en Estados Unidos que un 10% en un nivel de riesgo como Colombia. Por otro lado, el ciclo económico. El dólar en una región se ha afectado por el interés de los inversionistas en la región, el precio de los productos, generalmente commodities, de un país o de una región. Entonces, cuando hay, digamos, bonanza de petróleo, cuando los precios de referencia han estado por encima de los 90, casi $100, a la región la ven atractiva y empiezan a llegar una cantidad de dólares para invertir en los países. Entonces, ahorita vamos a ver una serie de gráficas que independientemente del gobierno, hace pues que se note el apetito o la inversión que hay en la región. Y cuando llegan muchos dólares por efecto de oferta y demanda, el precio del dólar tiende a caer. Nosotros, generalmente, el ser humano es muy cortoplacista y mira, por ejemplo, evalúa el dólar desde junio. Y dice, no, es que la economía cambió y puede que desconozca un efecto político a corto plazo. Cuando uno mira la historia y amplía y digamos, se devuelve, perdón, más allá de los últimos gobiernos, se da cuenta que el precio del dólar, si es cierto, tiene fluctuaciones, y ahorita lo vamos a ver en qué medida impacta, digamos, el gobierno local, también es cierto que el ciclo económico tiende a pesar más. Aquí yo quiero dejar la primer, digamos, gran conclusión. El precio del dólar, pues obviamente, para efectos nacionales e internacionales, pero los ciclos económicos tienden a pesar más que el factor político. Y ojo con lo que voy a decir acá. Si la región está bien, está en bonanza, a toda la región le va bien, pero si hay un país que no respeta las condiciones, y hay los ejemplos clarísimos, que históricamente han sido Venezuela y Argentina, ellos digamos que se agregan a la bonanza, pero llega un punto donde se descorrelacionan totalmente. ¿Por qué? Porque, como le decía, los inversionistas son pragmáticos e intentan verlo de una forma agregada y dicen, no, definitivamente, a ellos no les interesa si es Venezuela, Colombia o Chile. Les interesa digamos, se les respeten unas condiciones mínimas, como la independencia del Banco de la República, como el tema de la carga impositiva para las empresas y unos temas, digamos, muy puntuales que hacen que si no se respetan esas condiciones mínimas, como cierta autonomía o separación de poderes, pues no tienen problema en, digamos, dejar de invertir en Venezuela, en Chile, en Colombia o en Perú y lo trasladan, por ejemplo, a Brasil, que representa un menos riesgo. Es simplemente un ejemplo. Es innegable que los entornos políticos afectan el precio del dólar. Cuando se generan cambios en el entorno político, se produce incertidumbre a corto plazo. Hay una frase que decía, no hay nada más peligroso que un millón de inversionistas nerviosos. ¿Por qué? Porque hay un efecto colectivo. Si y eso se vuelve como una autoprofecía cumplida. Entonces, decimos, el dólar está caro, pero va a estar más caro. Y obviamente las noticias o los medios de comunicación tienen un impacto también en esto del tema, digamos, de los precios del dólar y la gente puede que no, digamos que no comprenda muy bien el fenómeno y salen a comprar dólares al precio que sea, por un lado. Y no lo hacen solo las personas. Las personas pensamos así, pero las empresas o las grandes inversiones son un conjunto de personas que piensan igual. Uno creería que las inversiones son muy técnicas y a veces no lo son. Entonces, cuando hay esa incertidumbre, el mercado no le gusta la incertidumbre, lo que hace es sacar el dinero y llevarlo a otra parte o anticiparse a lo que puede pasar.
Ahorita, por ejemplo, hablamos de recesión en Estados Unidos y ya la recesión, por ejemplo, en el mercado accionario, incluso en el tema de las hipotecas y demás, está descontado. O sea que cuando, por ejemplo, Estados Unidos no crezca al nivel que pensaba y la inflación se pueda mantener o, digamos, la Fed no logre regularla, pues el impacto que puede tener en la economía ya está descontado. Entonces, los entornos políticos, ahorita vemos una gráfica del gobierno Duque, donde desde antes de finalizar el gobierno Duque hubo una divergencia entre pasar en la región y lo que estaba pasando en Colombia. ¿Por qué? Por el entorno preelectoral. Entonces, el dólar, a mí a veces me dicen, ¿de qué depende el dólar? O dígame qué miro. No, es que deben mirar al menos estos tres factores. Hay otros factores que determinan y tienen, digamos, impacto, pero los que mayor impacto tienen son estos. Si aquí hay alguna duda, la hacemos y si no, continúo ya con el tema de las gráficas. Hasta el momento no tengo ni por chat ni manos levantadas de parte de la audiencia. Bueno, tengo por acá a Luis Carlos Robay. Permítame, por favor. Dale. Adelante, señor Luis. Hola Sandra, ¿me copian? Sí, señor, lo estamos escuchando. Gracias, Santiago. Si la salud de la economía americana, que es al fin de cuentas el valor de transacción, es el que está moviendo en cierta forma el precio con las tasas de interés en los americanos, podríamos concluir que definitivamente lo que ellos hagan benefician o afectan a todo el mundo, o es también es una variable que ellos tampoco manejan directamente, sino que es el mismo mercado. O sí depende del que el gobierno diga por aquí o por allá, la Reserva Federal lo lleve por un lado o por el otro lado. Gracias. Si se me permite, yo abro un paréntesis grande y quiero que lo que voy a decir aquí quede entre paréntesis y es un juicio de valor mío. Esto, normalmente yo intento ser objetivo, ceñirme en las cifras, pero la pregunta que usted me hace, digamos que me da pie a decirle mi punto de vista. Obviamente, en la primera parte, sí afecta. Hay un índice que ahorita lo vamos a ver que se llama el DXY, que compara la fuerza relativa del dólar con las diferentes monedas del mundo. O sea que definitivamente, sí lo que haga la Fed casi que impacta no solo en Colombia, sino en todos los países en una medida, el dólar. Por otra parte, usted me dice, Estados Unidos tiene control sobre eso, ¿no? Desde mi punto de vista y lo que yo he visto es un tema mucho más global. Claro que sí tiene control. Hay unos países que se han reunido, entre esos Rusia, China, por ahí está Arabia Saudita, no sé si vieron que se reunió con Putin, y están intentando crear una moneda de aceptación internacional para quitarse la dependencia del dólar. Cuando Estados Unidos empieza a subir tasas de interés, sabe que está afectando, por ejemplo, el mercado hipotecario en Europa porque lo ha financiado y eso hace que en la medida que suba el dólar, las tasas de interés variables suban, el conjunto de personas que eso se afecte y como repito, esto es un juicio de valor, digamos que no lo tomen como parte digamos, del análisis técnico que vamos a hacer ahorita. Cuando pasa eso, pues digamos que los países pueden entrar, adivinen quién va a suministrarles dólares para que la economía, digamos, resurja. Y eso se hace mediante temas del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial. Entonces, desde mi punto de vista y siendo, digamos, tuve la oportunidad de ser subjetivo, hay unos temas que van más allá y a Estados Unidos le conviene, en cierta forma, que algunas economías que dependan de su financiación, pues tengan moneda local débil, con lo cual ellos pueden, digamos, seguirle dando relevancia a su propia moneda y mantenerla en vigencia. Pero tarde que temprano, y eso está quedando grabado, el dólar pues tendría que perder valor a nivel mundial porque habría otras monedas generalmente aceptadas. Entonces, no sé, don Luis, si respondí su pregunta.
Disculpe, no bloquea. Sí, muy interesante. Es decir, sí tienen un cierto control, pero no necesariamente lo van a tener por siempre, por si comienzan a haber otras monedas que pasa a ser Correcto, la moneda de transacción. correcto, sí, Muy señor. Esa interesante, es muy más o interesante. menos la lógica. Y como todo, digamos que empresa o grupo de interés grande, pues lo puede, digamos que puede generar condiciones hasta cierto punto, hasta que empiece a perder relevancia. Listo, Gracias, muy entonces amable. vamos a ver el comportamiento del dólar. Bueno, con gusto. Normalmente nosotros hacemos esto. Miramos el dólar a un año, identificamos una tendencia y decimos el dólar está muy caro. Es una forma de verlo y está correcto. Uno debería, y ¿cuál es el criterio para yo decir el dólar está caro, está barato? Pues yo tengo que compararme con unos pares de la región. La Universidad de los Andes hizo una correlación, un trabajo espectacular econométrico, haciendo una correlación entre las principales monedas pues, que se correlacionan con el dólar y la región, que tiene un comportamiento muy parecido. Entonces, yo los invito a que cuando intenten mirar el dólar, amplíen la perspectiva, más allá del pedacito que está pasando en el periodo, digamos, de análisis. Entonces, vamos a hablar de los ciclos económicos. Los ciclos económicos no es más que hacia dónde rota el capital de acuerdo con ciertos factores macroeconómicos. Por ejemplo, después del 2021, después de la pandemia, perdón, en Estados Unidos se empezó a gestar con todo el tema del dinero gratis, por así decirlo. La Reserva Federal dejó en ceros las tasas de interés, o sea que para mí era muy rentable sacar un crédito a cero, invertirlo en una acción como Facebook, Amazon, Apple. Mejor dicho, el que invirtiera en 2020 hasta 2021, principios de 2022, era un genio, porque en donde metiera la plata en Estados Unidos le iba a rentar. ¿Por qué? Porque había un ciclo de tecnológicas, las startups estaban creciendo, los mayores beneficios, Netflix creció exponencialmente, lo mismo que Facebook, con toda esa explosión digital que hubo en pandemia. Eso hizo que todo, y ese ciclo lleva muchos años, digamos que lleva alrededor de 8 años, todo el capital migrara, o todo el capital, no una gran parte del capital migrara para Estados Unidos, y eso hizo que las economías crecieran muchísimo y que el dólar estuviera fuerte y en nuestra región caras. Entonces, ya entendiendo qué es, digamos, un ciclo económico, pues vamos a mirar qué ha pasado en Colombia en los diferentes años haciendo, digamos, una retrospectiva del dólar. Entonces, lo primero que quisiera decir es que si ustedes ven, obviamente hay diferencias, pero la tendencia generalizada es muy parecida entre las regiones. Si ustedes, permítame, yo tomo un pequeño resaltador por acá. Entonces, mire, la corona noruega, y dirá, ¿qué de parecido tiene Colombia con Noruega? Noruega es un país, igual que Canadá, que exporta materias primas, tiene reservas de petróleo, digamos, es fuerte, podríamos decir que es muy parecido a los emergentes, con la diferencia que no tiene todo el ruido político y las condiciones, digamos, sociales de los países de Latinoamérica. Entonces, comparar Colombia con un país como Noruega, uno diría que haga de cuenta Colombia, perfecta. O si Colombia es un carro de clase media, Noruega es un Ferrari. Pero digamos que se suelen comportarse igual. Entonces, aquí han pasado varios ciclos económicos. Por un lado, después de la crisis del 2008, que digamos se reventó, digamos, la burbuja hipotecaria, los capitales empezaron, digamos, a migrar hacia otras partes. Lo mismo pasó en el primer gobierno de Uribe. Si nosotros vemos por acá, todo este descenso del dólar, antes de subir aquí con la crisis hipotecaria, fue después del 2002. ¿Qué pasó en el 2002? La famosa burbuja.com. Entonces, la gente pierde el apetito en Estados Unidos y lo que hace
es que todos esos, digamos, recursos empiezan a ir a la región. Y miremos que Brasil en ese momento, alguien me puede escribir en el chat los presidentes, por ejemplo, de Brasil y de México del año 2002 y 2006 y del año 2008. Y ahorita me los leen, por favor, porque quiero mostrar algo de la diferencia de gobiernos en cuanto a ideología. Y el comportamiento del dólar fue muy parecido independientemente de eso. Entonces, si vemos Brasil en ese momento tenía, digamos, un comportamiento atípico, pero se empezó a corregir desde un momento. Entonces, acá Brasil se separaba, por ejemplo, mucho de Colombia. ¿Alguien escribió cuál es el presidente? Es que quiero que ustedes me lo digan para que yo aquí tengo algunos presidentes, tengo los de Colombia. Si alguien me puede decir quién es el presidente en esta época, aquí vemos un efecto a corto plazo. Este efecto o esta divergencia es por un factor político, pero miremos que a lo largo del tiempo esa brecha o esa diferencia se va cerrando entre Colombia y Brasil. Y en estos periodos habían gobiernos muy, muy diferentes. ¿Viste? Y eso, digamos que acabo de plantear, que es que el ciclo económico pesa más que el gobierno puntual de la región. Entonces, miremos esto. Después de la burbuja.com, se vienen capitales a Colombia. Luego vuelve con este tema de la crisis financiera que impacta, pues no tan altamente a la región, pero sí a nivel global. Vuelven y salen capitales. Y de ahí para allá se empieza a gestar todo ese ciclo de tecnológicas. Entonces, miremos que independientemente que sea Brasil, que ha tenido gobiernos de izquierda y últimamente, pues, el saliente presidente de derecha, pues se separaba un poco de la región, pero el comportamiento es casi calcado, con diferencias puntuales, pero tienden digamos, a unirse. Cuando nosotros vemos esto, entonces podemos decir qué gobierno había y cuál es el comportamiento de ese gobierno versus el precio del dólar. O sea, quien diga que el precio del dólar no tiene una afectación política, al menos a corto plazo, desde mi punto de opinión, está errando. Está errando porque sí lo tiene, aquí lo podemos ver con lo que acabo de mencionar, frente pues a esa pequeña divergencia que había justo aquí. Desde mi punto de vista, ya ahorita ustedes ven que hay una decaída en el tema de las criptomonedas, las acciones, las tecnológicas han caído muchísimo. O sea que quien compró Facebook por allá en $100,000, hoy está, digamos que devaluado entre un 50 y un 30%. Esto haría pensar, y miremos el comportamiento de todos los países excepto Colombia. Se viene un ciclo de emergentes, uno pensaría que ya está ya la burbuja en Estados Unidos, sí. Los precios de los commodities y de lo que produce la región está alto, sí. Entonces, miremos el pedacito desde el 13 de junio que son las elecciones. Y acá voy a poner unos digamos, títulos. Vemos Uribe 2, Santos 2, Duque y Petro. Entonces, evaluemos esto. Miremos la tendencia después de elecciones en Colombia. Brasil está cayendo. Toda la región está cayendo. O sea que uno esperaría, y obviamente pues ya el timing sí sería casi que imposible predecir, Noruega está cayendo, Canadá está cayendo, Chile está cayendo, México está cayendo. Y miren lo que está pasando con Colombia. Y esto es un efecto, desde mi punto de vista, a corto plazo, del efecto o de la incertidumbre electoral. Y miren lo que pasó acá. Es casi lo mismo que pasó en Brasil con Lula. ¿Alguien puso de pronto los presidentes? Sí, señor. Por acá tengo que el señor Luis Roballo dice Lula de Silva, Fernando Enrique Cardoso Perfecto, y México Fox. súper. ¿Lula de qué corte era?
Entonces, si nosotros comparamos a Uribe con Lula, en 2006 seguía siendo el gobierno de izquierda en Brasil, ¿correcto? Si nosotros comparamos a Uribe, entonces decimos, no, es que Uribe le fue muy bien, por ejemplo, en su segundo mandato, porque era derecha. Aquí no quiero meter, digamos, ningún tipo de fanatismo político, estoy revisando los datos, diciendo que aún existiendo diferencias ideológicas o digamos de sesgos para cada país, esta brecha que tuvo que ser con la elección de Lula, lo mismo que está pasando en Colombia ahorita, se cerró con el ciclo económico. Es decir, aquí vuelvo y reitero la primera conclusión que había dicho. El ciclo económico a mediano y largo plazo suele pesar más que el ciclo, digamos que el gobierno actual del país. ¿Qué pasa? Que obviamente, porque aquí no está Venezuela y Argentina, porque si superponíamos los gráficos, pues no tendría ninguna correlación y pareciera que Colombia, Brasil, Noruega, Chile han incluso mantenido el valor en 20 años, y no es cierto. Si Colombia hace las cosas que debe hacer, independientemente de quién sea el gobierno, unas condiciones dignas de gobernanza, de carga impositiva, y pues digamos del discurso también. Entonces, uno esperaría que si esa tendencia se da, voy a cambiar el color, y esto ya es una hipótesis, intento hacer, digamos, unas predicciones, y obviamente Santiago, que qué pena, es que se te ha no se dé. cortado varias veces el Sí, audio. Te recomiendo cerrar la cámara para que te fluya mejor. vale, Listo, vale. gracias. ¿Me pueden decir más o menos hasta dónde me escucharon? Para... Digamos que te hemos escuchado fluidamente, pero en algunos momentos por segundo se pierde. Yo creo que puedes continuar. Perfecto. Entonces sigo con el tema de la hipótesis. Aquí simplemente decir que un gobierno de izquierda y un gobierno de derecha a corto plazo puede generar divergencias, pero esa brecha suele cerrarse cuando el ciclo pesa más y respetan las condiciones. Eso quiere decir que Lula, a diferencia, por ejemplo, de otros gobiernos de Argentina y Venezuela, respetó unas condiciones mínimas y permitió que esa brecha se cerrara, por un lado. Si Colombia hace lo propio, que considero que ya lo está haciendo con el tema, digamos, del manejo de los hidrocarburos, del tema de la exploración y demás, uno esperaría que Colombia pueda subir un poco y que luego haga esto y se una con la región si la hipótesis del ciclo emergente es cierto. Entonces, tenderían no a unirse del todo, pero sí a tener un comportamiento muy parecido. ¿Listo? No sé si hasta acá hay alguna duda. Simplemente voy a borrar ya todos los gráficos. Simplemente decir que hay una correlación entre cómo los ven los inversionistas a nosotros y el precio del dólar. En la medida que vean a Colombia, Brasil atractiva, que hasta hace poco estaba pasando, pues esos capitales van a migrar. Los capitales lo que buscan o lo que tienden a buscar es la rentabilidad. A ellos no les interesa si es Maduro, si es Uribe, si es Petro. Simplemente ese país tiene con qué pagarme, respetan algunas condiciones mínimas, entonces invertamos un poquito en Chile, invertamos un poquito en México. Ojo que en Colombia el señor hace cosas como raras, pero igual el PIB viene creciendo, entonces invirtamos ahí. Así nos ven como un conglomerado, más allá de que por nuestras particularidades, como los decía, suele ser pragmático los inversionistas. Vamos a hacer un pequeño recorrido por los gobiernos. Si tienen alguna duda de lo que acabo de decir, pueden interrumpirme de continuar con los gobiernos. Listo, Si continúo. desean hacer alguna pregunta, pueden alzar la mano y con gusto le habilitamos micrófono y cámara. Por acá tengo al señor Didier Sánchez, adelante. Hola Santiago, mira, una de las mayores inquietudes que
y encontramos en los clientes, y muchos clientes se acercan y Uno nos diría, preguntan. por ejemplo, Santiago, ¿me escuchaste? Perdón. ¿Me sí señor, escuchas? sí señor. Ah, bueno, no, sí, estaba haciendo una pregunta. Y mira, es lo siguiente, que una de las mayores inquietudes que tienen los clientes se acercan a preguntar, oye, ¿cómo va a ser el comportamiento del dólar? ¿Va a seguir subiendo? ¿Cuándo se va a estabilizar? ¿Cuándo se va a bajar? ¿Hasta cuándo? ¿Cuál va a ser el tiempo? ¿Cierto? ¿Cuáles son esas perspectivas, digamos? ¿Seguirá subiendo? Listo, ya, ¿Hasta cuándo? ¿Cuál va correcto, a ser el ya, límite? Sí. sí señor, ya, eso lo tenemos en las perspectivas. Entonces, Ok. vamos a hacer un recorrido por los gobiernos, y entonces uno diría, si uno mira solamente el dólar como la primera imagen que puse, desagregado, uno diría, el 6% no es malo para el gobierno Uribe, pero si observamos, ese comportamiento es parecido a la región, no obstante, a Uribe en términos de dólar no le fue tan bien en su primer gobierno. Y eso lo podemos ver evidenciado acá. Fue la primera moneda con mayor desvalorización fue México y la segunda Colombia. O sea que dentro de la región casi todos los pesos chileno, corona noruega, el dólar canadiense recuperaron valor, es decir, se revaluaron frente al dólar. En Colombia pasó lo contrario. Entonces, uno diría, su primer periodo de hecho fue bastante regular, un de más 6, venciendo a México, y que con un 16-17. Y de lejos, Brasil, Noruega y Chile con un menos 11 y 20%. Es decir, más allá del tema del presidente y demás, a veces digamos que tenemos y nos casamos con gobiernos o con personas y uno debería evaluar, digamos, de manera más objetiva. Entonces, ¿qué pasó en el segundo gobierno Uribe? Ahora sí, miremos la diferencia que acaba de resaltar la línea de Colombia. Tuvo un comportamiento parecido a la región, incluso por algún periodo estuvo por debajo, por ejemplo, de Brasil, pero su gobierno cerró una alza del 6%, el segundo país que más se devaluó en ese primer periodo. En el segundo periodo vemos que eso se corrige. Entonces, hay unas políticas, se hacen algunos cambios, se hacen acuerdos internacionales, respetan algunas condiciones, independientemente que usted sea adepto o no a este señor, al menos en el tema dólar, porque el dólar suele tener una correlación casi directa con el PIB, porque nuestro PIB depende del dólar. Por ende, a Colombia le fue bien en esa época. También hay que decirlo, en los dos periodos, y me voy a volver un momento, en los dos periodos de Uribe, mire lo que pasó, miremoslo de forma agregada. En los dos periodos de Uribe hubo un ciclo económico, digamos, agregado hacia la baja del dólar. Entonces, sin desconocer la labor que pudo hacer el gobierno y las políticas que se establecieron, le tocó un ciclo económico que lo acompañaba. Y acá se ve también ese ciclo económico. ¿Listo? Entonces, Colombia, y aquí pongo digamos, el párrafo, eso, lo anterior, esa depreciación se corrige en el gobierno Uribe II y recupera el terreno perdido con Brasil, y digamos que se mimetiza o digamos que ahí no es fácil diferenciar a Colombia porque está muy parecido a las regiones, incluso casi calcado con Brasil. Si nosotros vemos estas dos líneas, pues son Colombia y Brasil, y gobiernos bien dispares. Aquí hay una pequeña divergencia, pero en términos, digamos, relativos, 20% y menos 22,84. Es decir, que se comportó como el ciclo y corrigió, digamos, algún tema que generó mayor confianza a los inversionistas. En Santos 1, pues acá hay una, digamos, uno diría que a Santos le fue bien en el tema del dólar. Colombia es esta y la estoy resaltando acá. Frente a la región,
estuvo, digamos, en la media, con una revalorización del 1,16%. Un comportamiento muy estable, una apreciación en 4 años, una línea muy en línea con el resto de los pares, excepto Brasil, que tuvo, digamos, un gobierno que a corto plazo se descorrelacionó totalmente, y con una crisis de materias primas estaba iniciando un periodo, pero aún no tocaba el petróleo. Es decir, aquí ya había digamos, aquí ya se empezaba a ir los gobiernos, digamos, los capitales para el tema de las tecnológicas y empezaba el ciclo de las tecnológicas. Pero en Colombia se sentía el impacto. Entonces ahorita vemos, por ejemplo, a Santos 2 y decimos, no, Santos, voy a devolverme otra vez para que no perdamos el contexto. Entonces, miremos a Santos 2. Uno dice, si uno mira esto y mire este pedacito, dice a Colombia le fue muy mal en el segundo periodo de Santos. El señor acabó con el país. Pero miremos que estuvo dentro de un ciclo que todo fue alcista o de pérdida de valor del dólar. ¿Por qué? Porque los capitales estaban migrando a todo este tema de las tecnológicas. Entonces volvamos al Santos E2. Entonces, uno diría que a Santos le fue mal con un 54%, pero no fue el peor de la región. El peor de la región fue Brasil, seguido de México y de tercero Colombia. Pero si uno lo mira agregadamente, es un comportamiento que obviamente se aleja de Chile, que hizo las cosas relativamente bien. Cuando yo digo relativamente bien, no digo que el país en general haya hecho las cosas muy bien, digo en lo que afecta a los inversionistas y cómo los ven desde afuera. Más allá que haya un tema que alguien pueda debatir y decir, no, es que en Chile pasó esto, en México pasó esto. Sí, estamos hablando, digamos, de los drivers que controlan o que determinan el precio del dólar. Entonces, con ese 5% de devaluación, digamos que es la más fuerte de Pastrana. No obstante, pues vence a Brasil y México, y aquí vale la pena comparar, digamos, con el primer ciclo Uribe, que la moneda solo se devalúa un 6%, pero pierde un 15% con respecto a los pares. Y Santos, pues evidencia que devalúa un 54%, pero le ganan los pares. Entonces, si uno compara dos, ese 54%, uno diría que es perverso frente a ese 6% de Uribe. Pero ese 6%, y pongamos Uribe 1, ese 6% hizo que Colombia fuera la segunda moneda más devaluada. O sea que en términos relativos, no absoluto, en términos relativos, porcentualmente, a Colombia le fue mejor, digamos, aún con un ciclo bajista o de pérdida de valor del peso en el gobierno de Santos II. Entonces, aquí lo que estoy diciendo no habla sino de los drivers que controlan el dólar. Colombia, en el segundo gobierno de Santos, pues fue la tercera moneda con mayor revaluación. O sea, tampoco es que le haya ido mucho mejor, pero en términos relativos sí tuvo digamos, una valorización. Aquí salen unas preguntas que son fundamentales. Entonces, ya para resumir un poco de eso, y si tienen preguntas me las pueden hacer en el chat para que me las compartan ahorita. ¿Qué pesa más? ¿El ciclo económico o, digamos, los gobernantes? Yo ya he, digamos, dejado clara mi postura y para mí suele pesar más el ciclo económico. Suele pesar más porque los inversionistas no nos ven como un país supremamente diverso, complejo, nos ven como una parte más, un pedacito más de la región de Sudamérica o de países emergentes, incluso si lo queremos ampliar más. Es indiscutible que a corto plazo los gobiernos sí tienen impactos y significativos. Vemos cómo se separaba Brasil en su momento, vemos cómo se separa ahorita, digamos, después de junio, tiene impactos significativos. O sea que quien diga que el dólar solo sube por el tema de la Fed o que el dólar solo sube por el tema, digamos, global, está cayendo, digamos, en un error conceptual. A mediano plazo, la región suele comportarse igual y lo hemos visto evaluando los ciclos económicos. Si respetan unas condiciones mínimas, la inversión va a llegar y va a arrastrar más que las políticas porque el país va a estar en bonanza y va a ser capaz de pagar los compromisos.
La inversión es una deuda de los cuales los inversionistas esperan obtener una rentabilidad. Existen correlaciones entre el PIB y el precio del dólar. No quise, digamos, traer tanta información para no saturar, porque quería que estos conceptos quedaran, digamos, muy claros. Ustedes se van de aquí, digamos, comprendiendo que el ciclo económico importa más para una región en conjunto y que puede determinar más allá del gobierno el valor del dólar si se respetan las condiciones, pues digamos que al menos en ese sentido mi objetivo estaría cumplido. ¿Por qué existen correlaciones con el PIB? Entonces, evaluemos Colombia. Y no vamos a ningún gráfico, sino que lo voy a hacer así, digamos, con discurso. Colombia, si ustedes evalúan la balanza de Colombia, se dan cuenta que de cada 100 pesos que entran del extranjero, 60 corresponden a los derivados de hidrocarburos y específicamente Ecopetrol. Es decir, que si Ecopetrol o Colombia la ven bien desde afuera, tiene reservas, tiene exploración, pues el ciclo económico lo va a arrastrar y el PIB en Colombia va a aumentar. Entonces, si nosotros evaluamos eso que pasó en su momento en Uribe 1, Uribe 2, el ciclo económico arrastró incluso hasta ese momento Venezuela se comportaba igual. ¿Por qué? Porque Venezuela con PDVSA era uno de los más grandes productores de petróleo. Después de ese tiempo, pues empezaron a generar condiciones que no, o no respetar ciertas condiciones que el mercado agradece que se respeten y se descorrelacionó totalmente. Pero en el periodo donde, digamos, hubo una convergencia entre un gobierno tan disímil como el de Uribe y el de Chávez, pues hubo un comportamiento muy parecido del PIB en la región. Es decir, dólar decreciente o peso venezolano, o bolívar venezolano y peso colombiano ganando valor y el PIB aumentando. A largo plazo pesa más el ciclo económico. Y obviamente aquí ya digamos que se hacen los supuestos de respetar esas condiciones de las que hemos hablado. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Sí, Ya voy a pasar Santiago, con el tema, tengo digamos, por más... acá Sí, dale. a Fernando Ramírez, dice, buen día, gracias por la información. La fuente de los comparativos vistos por país, ¿cuál es? ¿Cuál es la Ya, fuente? listo, me voy a adelantar un poco. La fuente yo siempre las dejo acá. Es, básicamente usted puede encontrar en cualquier, bueno, pero un momentico que me toque ir bastante. En cualquier graficador, usted puede encontrar las correlaciones que existen entre el dólar. Simplemente, y siquiera lo invito a que haga el ejercicio, escriba en investing.com dólar y las fuentes las estoy poniendo acá. Estas gráficas específicamente las saqué del gerente de Alianza de Valores, Felipe Campos, digamos, la persona más versada en dólar que en ese momento en Colombia, y dándole clic a ese enlace puede leer el hilo. Y si quieres hacer, digamos, la comparación puntualmente, puedes usar se me olvidó el nombre de esa plataforma, TradingView, o la primera que nombré, que es investing.com. Ahí simplemente el DXY es el, digamos, el que maneja el dólar a nivel internacional. El DXY. Y lo puedes comparar con los países que quieras. ¿Listo? Y ahí tendrías Listo. Fernando, dale gracias, un... Santiago. Listo, perfecto. Y tengo por acá otra pregunta Entonces, del señor dale. Luis Carlos Roballo. Dado que en la región hay gobiernos de izquierda con medidas de alto gasto, ¿podría ser que las monedas de la región se sigan devaluando? Si mi hipótesis es cierta, las monedas tienen que recuperar valor. Y mire qué es lo que está pasando. Qué pena que me devuelva, pero es digamos, importante. Iba a poner la primera gráfica que voy a borrar estos y los, sino que comprendo que puede ser bastante información. Entonces miren lo que está pasando en Brasil. En Brasil lo que está pasando, y es muy parecido a la región, Brasil acaba de tener un gobierno de izquierda y ya hay, digamos, un pequeño impacto que de pronto esa gráfica no contempla. Pero
en sentido general, aquí hay una revalorización, digamos, de evaluación, y esto es, digamos, a corto plazo. Pero México tiene gobierno de izquierda, Chile tiene gobierno de izquierda. Obviamente Noruega y Canadá no tendría seguridad, de pronto es un gobierno más de otra cosa. Pero si mi hipótesis es cierta, la región ya empezó a devaluarse, ya el ciclo de tecnológica se reventó con todo el tema de la pérdida de Facebook, la subida de tasas de interés, se reventó esa burbuja de tecnológicas, y si mi hipótesis es correcta, no es tanto que el gobierno gaste, porque usted gasta. Lo importante es que, digamos, respeten la entrada y salida de capitales, respeten las condiciones, por ejemplo, de un banco central fuerte e independiente, garanticen, por ejemplo, en cierta forma el grado de inversión, que Colombia sabemos que ya lo perdió, etc. Entonces, en ese sentido, obviamente, si por ejemplo, iba a decir, porque es el gobierno actual, si Petro empieza a hacer cosas totalmente en contra de la gobernanza y le genera intranquilidad, que fue lo que pasó en todo este primer, que ya lo vamos a ver puntualmente con Petro, pues obviamente a Colombia puntualmente en un pedacito específico le puede ir mal, y sobre todo después de que pase el ciclo, cuando empiezan, por así decirlo, las vacas, ahí sí va a tener una evaluación completamente abrupta. Y si, por ejemplo, empiezan por el tema de imprimir dólares, imprimir pesos para para financiar subsidios, pues eso va a hacer que haya una inflación altísima y que el dólar, pues obviamente se vaya a niveles estratosféricos. Yo leía una proyección que hacían donde el dólar lo veían 8.000 pesos en 5 años. O sea que si usted dice el dólar estaba caro a 5.000, es cierto, pero puede serlo mucho más si no se respetan esas condiciones. No sé si ahí respondo tu pregunta, y ya pasó con los últimos 2 gobiernos. Listo, continúo. Entonces, ¿qué digamos, ha pasado con Duque? Duque tuvo digamos, un comportamiento cercano a la región, y en el último, digamos, en el último periodo, ahorita hay una gráfica que aquí, de pronto aquí no alcanza a tomar, pero lo voy a hacer acá. Digamos que Brasil y Colombia eran muy parecidas. Justo antes del tema electoral, por allá en octubre del año pasado, ya casi cumplimos, ya pasamos el año, y Colombia empezó a hacer esto. O sea que esta última parte de su vida del gobierno de Duque casi que no le corresponde a las políticas de él, sino a la incertidumbre. Recordemos que el mercado no es que no le gusta que suban los precios, lo que no le gusta es no saber qué va a pasar, e intenta reducir esa incertidumbre tomando medidas como retirando el dinero. Por ejemplo, si yo a ustedes les digo, el salario en 2023 puede estar en torno, y voy a decir cualquier bobada, del 6% al 60%, pues eso no le da tranquilidad a nadie, porque puede ser un 6 y mi negocio es rentable, o puede ser un 60 y yo no puedo operar con esos costos. Entonces lo que intentan hacer es cuando no hay series confiables y hay incertidumbre de qué es lo que va a hacer el señor que se siente allá, pues el mercado suele reaccionar de una forma, digamos, retirando los recursos y haciendo pues que el dólar, por oferta y demanda, aumente su valor. A Duque en general, digamos que no le fue tan bien, pero dentro de la región. Y mire lo interesante, uno diría que tiene que ver el comportamiento de Noruega con Colombia, pero si estaban vendiendo los emergentes, que fue lo que pasó en estos gobiernos, pues si a Noruega le iba así, a Colombia le tenía que ir igual o peor, más 33. Entonces, pasa algo y es psicológico. Cuando una región, y ojalá de pronto esto lo recuerden cuando vean, y ojalá se cumpla la hipótesis de que la región en los años que vienen, es que el gobierno es una maravilla, un espectáculo. Colombia, no, digamos que Colombia está muy sólida porque tiene una relación. Entonces, si uno ve lo que pasa, por ejemplo, en Noruega,
Entonces, y uno dice, no, que a Colombia le está yendo muy bien, a Colombia no van a hacer eso. Hombre, si venden a unos países como Noruega o Canadá, pues a Colombia le va a pasar lo mismo. Que es una invitación a que lo veamos de manera agregada. ¿Cuál ha sido digamos, el impacto actual para decir que efectivamente, desde mi punto de vista y digamos, siguiendo a Felipe Campos, que es, digamos, una eminencia en el tema, y concuerdo con él, el ciclo suele pesar más? Es como cuando se pone de moda que ya ha pasado los aros de luz. Pues el que produce aros de luz va a tener una bonanza gigantesca independientemente si el del centro comercial 1 le compra, si el del centro comercial 2 de izquierda, de derecha, bueno, apaga, así nos ven. Y quien produce aros de luz, que ahorita con TikTok y todo eso hubo una explosión, es simplemente un ejemplo, pues esa persona puede encontrar financiación, puede hacer crecer su operación y, digamos, el resultado para la región, no solo para el que vende aros de luz, sino para la región que vende aros de luz, pues va a ser fundamental. Entonces, miremos lo que ha pasado a corto plazo. Venía muy, digamos, parecido, casi calcada a la gráfica, y mire que la tendencia, aquí ya hubo una divergencia. Todo esto está recuperando valor. O sea que si alguien dice que el efecto político no tuvo digamos, un impacto, les está mintiendo. Les está mintiendo porque si lo tiene, aquí lo podemos ver. Ahora, que esa brecha se cierre con el pasar del tiempo es otra discusión. Pero sí hay un efecto a corto plazo. Si este señor empieza a hacer las cosas de una manera, es que desde mi punto de vista, y aquí vuelvo a dar el paréntesis de subjetividad para que no se entienda y me salgo de lo técnico, no tendría que hacer mucho, tendría que dejarse acompañar por la ola y simplemente no hacer algunas cosas mal. Hay un libro que por ahí lo tengo, que habla de, digamos, de los hábitos de los gerentes, y dice, un gerente no tiene que hacer muchas cosas buenas con tal de que no haga un par de cosas mal. Y un presidente es un gerente de nación. Entonces, simplemente para mostrar el impacto, ya quiero pasar, de pronto me he extendido un poco con eso, pero quería dejar claridad con las perspectivas económicas. Pero sí hay un impacto a nivel electoral y lo vemos. O sea, se descorrelaciona totalmente desde junio incluso hasta hoy, y ya acumula un 28%. La pregunta es, y de pronto va a responder lo que me decía el señor Didier ahora, ¿este 28 es mucho? Desde mi punto de vista, sí, porque es en 4 meses, 4 o 5 meses. Pero eso será un poco dependiendo del comportamiento de la región. Entonces, frente a lo que estamos viendo ahorita, obviamente es muchísimo y el periodo, pues, muy corto. Pero si lo evaluamos cuando pase el ciclo económico, puede pasar lo mismo que pasó en Brasil y eso termine uniéndose por acá y que la región tenga un comportamiento muy parecido porque, según mi hipótesis, pues la burbuja ya reventó en Estados Unidos y todo ese dinero, pues digamos, de inversión puede llegar aquí, con tal de que le respeten las condiciones. ¿Listo? Entonces, aquí simplemente para ver de pronto, independientemente de lo que pensemos de ese señor, pues hay que, tuvo un momento complejo y se comportó más o menos parecido a la región. Incluso Brasil estuvo por encima. Pero mire este efecto que es el que acabo de mostrar acá, de manera, este efecto, pues se evidencia brutalmente aquí, que es la correlación, que se perdió casi que la correlación. Nosotros solíamos comportarnos muy parecido a Chile. O sea que el cambio de gobierno a corto plazo, yo creo que ya queda bastante claro, sí tiene unas afectaciones dentro del precio del dólar. Miren lo que pasó acá. Esto es Colombia frente a Chile. Había una divergencia, más o menos que se comportaron igual. Y aquí está pasando lo mismo. O sea que si uno le crea la historia, es probable, repito, respetando las condiciones, que esto vuelve y se cierra. ¿Listo? Hasta ahí digamos que es calcado lo que está pasando, digamos, entre Chile y Colombia. Hay una divergencia grande, pero pues uno esperaría que se respeten las condiciones y lo bueno es que aquí hay separación de poderes y al menos el Banco de la República
pues aún no ha perdido la independencia, lo cual sería nefasto. Entonces, evaluemos el impacto acumulado. Desde elecciones se ha evaluado el peso colombiano en más de un 28% a noviembre. Entonces, si miramos desde el 19 de junio, que es el impacto electoral, al 19 de octubre, Colombia casi que se igualó a la pérdida de valor que ha tenido pues el peso argentino y el bolívar venezolano. Aquí dice 28, yo buen observador de aquí dice 28, aquí dice 22, claro que sí. Este 22 corresponde a la fecha del 19 de octubre, este 28 corresponde a noviembre, o sea que la evaluación continúa. Si tienen alguna pregunta, me lo pueden hacer. Entonces, un análisis. Siempre debe compararse con la región. No se puede decir que un presidente le va bien o le va mal, si tiene mucha o poca evaluación. Se debe comparar con sus pares. Por ejemplo, el 6% de Uribe versus la región, mal. El menos 20% de Uribe, 2, bien, frente a la región, o sea, un menos 1%. De Santos 1, un 56 sería malísimo. Y Santos 2 fueron, digamos, normales. O sea, este 56 que parece muy alto frente a este 6, y ya les mostré por qué este 6 puede ser peor, se puede considerar un comportamiento normal. Y ese 28 de Petro puede parecer mal en poco tiempo, no obstante, hay que esperar si esta hipótesis de emergentes o de ciclo de emergentes se ve configurando. Los gobiernos no dictan la dirección del dólar y pocas veces en gran magnitud. Colombia, si es una moneda que sobrereacciona, pero siempre acompañada, digamos que va actualmente sola. No puede culpar a la FED, simplemente, o sea, yo no puedo decir que por la FED yo subí un 28% y ya lo demostramos. Este 28% tiene un impacto que es electoral. Ahorita pongo un gráfico, digamos, de los pesos de eso. Bueno, aquí el presidente no debe responder por todo lo que pasa en su moneda, pero da la estabilidad comparativa por 20 años, que es lo que acabamos de hacer. Hay que encontrar la razón de la separación actual. Quienes argumentan que la economía va mal, la respuesta es que la economía no cambia en los últimos meses. Cuando hay, digamos, ciertos fanatismos políticos, caemos en los extremos y decimos, no, es que el dólar está caro en todo el mundo. Sí y no. Y hay que reconocer el gobierno que sea, que digamos hay un efecto frente a eso. Entonces, desde junio 22, todas las petroleras del mundo, pues porque la guerra en Rusia, todo el tema de que el petróleo está caro, de que los emergentes tenemos petróleo y demás, ha hecho que se venga una gran inversión para otras petroleras del mundo. Y mire que Colombia siempre había estado relacionada con esas petroleras. ¿Qué pasó? Aquí una divergencia abismal. Y esto obviamente no es que Ecopetrol haya cambiado, que su gobernanza haya cambiado, esto no es más que un efecto político. Y hay que reconocerlo. ¿Por qué? Porque el señor que está aquí sentado, no en Ecopetrol, sino aquí en el país, al menos a corto plazo no me está dando la tranquilidad y menos diciendo que, o lo que decía en su momento, recuerda que estamos hablando de esta fecha y lo subsiguiente, que la transición energética, que vamos a suspender los contratos de exploración y demás, etcétera, etcétera. Aquí se ve claramente que hay una divergencia y es netamente de que no se generó confianza. Estoy cerrando y creo que ya lo está haciendo, pero ¿qué pasa si esto se da? Pues que el PIB no crecerá tanto en comparación a otros parecidos a nosotros. Volviendo con el ejemplo de los señores que venden aro de luz. Entonces dice, no, es que mira que ese señor de aro de luz le debe a mucha gente. O no, o él me dice que me paga 45 días y no me paga. Pues este señor puede ser igualito y que tenga el mismo producto, pero pues si tengo lo mismo en toda la región, pues me voy para donde me garanticen las condiciones. Señor que me cumple con los pedidos, o la petrolera que me garantiza el tema de la carga impositiva, etcétera, etcétera. Y acá, más allá que el comportamiento del dólar, que ya lo hemos visto, miremos la explicación de la variación del dólar. Al índice global, que es el de DXY, para quien me preguntó sobre eso, pues este es el índice que el comportamiento a nivel mundial.
es este índice que está acá. O sea que si este índice sube, debería subir en todo el mundo. ¿Sí? Entonces, eso explica 546 pesos de la evaluación. Por región deberíamos incluso haber reevaluado el peso, como ya lo mostramos en los otros. Y el tema local afecta un 262 pesos. Si uno hace una operación rápida y toma el peso de esos 262 sobre, digamos, el precio o la variación total que fue 735, el impacto local es equivalente al 35%, 35%. O sea que aquí ya tienen, y en las enlaces dejo las fuentes, aquí ya tienen un criterio para decir que el ciclo político sí afecta, o a corto plazo, y en cuánto ha sido la magnitud que ha afectado. ¿Vale? Aquí un tema simplemente, quien sepa de análisis técnico y soporte y resistencias, pues podrá decir que aquí no estoy teniendo en cuenta volúmenes, medias móviles, RSI, no es el caso. Simplemente me preguntan mucho, y es que yo quiero comprar dólares y demás. Esto lo pueden consultar en La República, es un gráfico normal que quise hacerlo de una manera muy sencilla para no meter todo ese tema de vela, de indicadores. El dólar entre diciembre del 2021 y mayo del 2022 respetó un canal que fue entre 3.900 y 4.200 pesos. O sea que ahí usted podía, digamos, tener cierta tranquilidad. Esta línea, digamos que marca el panorama electoral y empieza un canal alcista que se ha mantenido casi que intacto y el cual su techo está en 5.200 con precio máximo alrededor de 5.116. Entonces, no estoy dando recomendaciones con esto. Si uno cree al canal alcista y lo respeta, pues hay unos soportes muy claros que deben ser. Si ustedes observan, 4.800, perdón por la línea, pero 4.800 es un soporte que no ha roto desde, digamos, más o menos desde el último periodo. Si este soporte se rompe, pues a donde iríamos a buscar un nuevo soporte es más o menos en los 4.400, 4.500 pesos. Y ahí estaría rompiendo el canal. Entonces, si rompe los 4.750, que es ese primer soporte, 4.800, yo esperaría que llegue a 4.400. Y una estrategia es comprar dólares escalonadamente. Yo, por ejemplo, les digo que tengo un precio en promedio de 4.027 pesos. ¿Por qué? Porque empecé a comprar más o menos desde 3.600, incluso tengo un lotecito de 3.100. Entonces, ¿esto es una realidad? No. Es decir, no digan el dólar está caro, está barato, sino que tengan en cuenta estas resistencias. Ahora, ¿el dólar se puede disparar y romper esto? Claro que sí. Y si rompe el techo de los 5.200, pues ahí uno ya casi que no podría predecir el techo. El techo puede ser 100.000 pesos, por decir cualquier cosa. Entonces, lo bueno es que se han respetado estos canales y ahí uno podría, entonces me dice, ¿qué haría usted para no dar una recomendación? Pues si a mí me interesa invertir el dólar, en dólar, estaría muy atento a que el dólar rompa los 4.800 si quiero comprar. Si veo que se mantiene oscilando entre aquí y aquí, una buena entrada sería 4.800. Si rompe los 4.750, pues esperaría el nuevo soporte, que son 4.500, y si no, 4.200. Si pasa de ahí, pues ya podemos esperar 3.900, pero ver un dólar abajo de 3.600, desde mi punto de vista, al menos al corto o mediano plazo, no es tan viable. ¿Listo? Si tienen alguna pregunta. Bueno, ¿dónde comprar dólares? Sí, por acá Casas de tengo una, cambio. Santiago. Dale. Listo, el Sí. señor Luis Roballo dice, ¿porcentualmente crees que impacta un presidente o un gobierno cuánto el ciclo económico, en cuanto al ciclo económico, es la devaluación? Repíteme la pregunta, porfa, es que toca dos temas ahí. Listo. ¿Me la vuelves a leer, por favor? ¿Porcentualmente crees que impacta un presidente o un gobierno en cuanto al ciclo Perdón. económico? Porcentualmente ¿Crees que impacta, sí, impacta un presidente o un gobierno? impacta a corto plazo y ya lo vimos.
Si ese presidente o gobierno que genera intranquilidad e incertidumbre, genera las condiciones para que al país lo hagan igual que la región, eso tenderá a corregirse, como lo vemos con Brasil por allá en la época de los gobiernos anteriores. Y la última parte que decía. En cuanto al ciclo económico en la devaluación. Sí, evidentemente afecta al gobierno y lo que, digamos que si hay una emergencia grande, es porque el gobierno no respeta las condiciones mínimas que necesitan entregar los inversionistas. Es como si usted va a hacer un préstamo, porque, repito, la inversión es un préstamo para que le entregue el capital, y digamos que soy un banco, le va a hacer un préstamo, y usted me cambia las condiciones. Se vuelve independiente, empieza a tener días de mora, empieza a comportarse de una forma diferente y no me respeta las condiciones que sí me respetan sus pares. Entonces yo prefiero prestarle a otros, invertir en otros, que invertir en usted, siendo que me ofrecen lo mismo. Colombia no es un país que tenga un diferencial absoluto, así nos hagan, digamos, pensar lo contrario, ¿vale? Somos un país que dependemos del carbón y el petróleo en más de un 60% de nuestra balanza comercial. ¿Dónde puedo comprar dólares? Puedo comprar dólares en físico. Hay en Western Union y Acciones y Valores ya permite, digamos, comprar dólares a domicilio. Creo que hay un monto específico y demás, lo pueden consultar. Y no estoy recomendando esta aplicación, pero del estudio que he hecho, y digamos que algunas se basan en criptomonedas, otras en stablecoins, digamos que en lo personal, por la regulación que tiene, por lo demás, Litio me ha parecido una aplicación buena, donde ya he hecho algunos trades de comprar y vender dólares, y aparte con una rentabilidad que es mínima, pero me permite tener exposición al dólar. Y si yo le hago seguimiento a los soportes y resistencias, pues puedo empezar a probar con capitales de 100, 50 dólares, pues dependiendo. Y entender ya, digamos, no hay una mejor forma de aprender, y se los digo, eso es otro juicio de valor, que perdiendo plata. Si ustedes, digamos, generan hipótesis y lo hacen y le hacen seguimiento, pues es bueno en un tema académico, pero si usted realmente quiere ver ese comportamiento, juéguesela con 50, con 100 dólares e intente ver qué es lo que está pasando. Listo, hasta aquí hay preguntas, ya va a pasar en 5 minuticos con el tema de las perspectivas. Hay algunas, pero más puntualizadas. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Por el momento no tengo más manos alzadas tampoco. Perfecto, perfecto. Entonces tengo esos 5 minuticos. Expectativas del precio del dólar y el señor Díaz me hacía esa pregunta, pero no podría haberla dado sin hacer todo el recorrido que ya hice. Entonces, esta encuesta sale del último informe del Banco de la República de expectativas económicas. Si nosotros observamos, en todos los escenarios hay una tendencia a la baja a mediano plazo. Mire que hay una volatilidad, y aquí voy a de pronto a marcarla un poco. Esta volatilidad, digamos en el escenario más crítico, es a corto plazo. Si se respetan las condiciones, mire que coincide casi con los soportes que habíamos dicho. Ese en 4.200, ese 4.200, 4.600, 4.700, y digamos esos 4.900. ¿Hacia dónde va el dólar? Toda la lógica y las proyecciones nos indica que el ciclo de cómodo para acá. Y desde mi perspectiva, el dólar tiene que caer, o no, debería caer a mediados del segundo trimestre de 2023. ¿De qué depende esto? De muchísimos factores, como ya lo vimos anteriormente, y depende también pues de que el gobierno respete las condiciones. Digamos, no perdamos esa correlación con las monedas que ya habíamos visto. Depende de factores internos, por supuesto, pero así digamos, no se respeta. Si el ciclo es bien fuerte, la región se va a ver beneficiada y el dólar tendería a bajar. Ya 600 tendría que pasar algo muy importante. Listo, eso en cuanto al precio del dólar. Perspectiva de la inflación. ¿Y por qué digamos que nos interesa la inflación? Porque la inflación pues está correlacionada con el costo del dinero.
Y el costo del dinero pues está relacionado con el movimiento de la máquina productiva de la economía. Entonces, ven la inflación, esto es agregado, yo siempre hago una separación aquí, me gustaría de pronto en algún momento hacer una explicación solo del tema de la inflación o el tema de las perspectivas económicas a más detalle, pero la inflación es del 13%, pero si uno desagrega y le quita, digamos, el comportamiento de los alimentos, la inflación de alimentos es del 22% agregada. Pero hay productos, y ustedes lo pueden haber sentido, el arroz, el aceite, fertilizantes, que han hecho que productos de la canasta familiar casi que se dupliquen de precio, o sea, un 20%, 5 meses es un doble de precio, un 100% acumulado. Entonces, en los escenarios más críticos, la inflación debería llegar al 2023, segundo trimestre más o menos, y empezar a ceder. Y digamos que si hay ingresos en la nación, si el ciclo económico nos acompaña, pues esto va a tener grandes beneficios. Hay un tema de la inflación que tiene que ver con la gasolina. La gasolina tiene un impacto gigantesco en la medición. O sea que si la gasolina sube mucho de precio, pues la inflación también lo va a hacer. Tasa de intervención, ¿por qué nos interesa mucho la tasa de intervención? Pues nos interesa porque es el costo del que vamos a adquirir bien. Yo creo que a alguno de ustedes que está acá le puede haber pasado que usted tenía unas cuentas más o menos con su proyección de vivienda y si hoy está recibiendo el crédito, usted pasaría de pagar alrededor de un 0,7 con tasas y subsidios, alrededor de un 1,2 o un 1,3 por crédito, porque el Banco de la República establece una tasa de intervención y es como si yo le digo, usted necesita financiación, señor banco, yo se la presto al 13%. ¿A qué precio o a qué tasa lo tiene que prestar usted si lo quiere, si quiere poder mantener un margen? Y las entidades financieras suelen manejarse más que por tasas, por margen. Entonces ellos van a subir lo que tengan que subir para mantener ese margen. Y por ejemplo, ahorita con el tema de la inflación y la volatilidad, pues están pagando el 7 al 15%, pero la usura en consumo está en 38%. Es decir, que en ese momento, digamos que no sería una buena idea endeudarse. Si hay que hacerlo, pues hay que hacerlo. Y aquí sí, entre comillas, porque no soy quien para recomendar, daría una recomendación, si se va a endeudar, endeudes en tasa fija. Ah, que está muy caro, luego basan las tasas, compra de cartera. O prefiero saber, simplemente por el hecho de tener la certidumbre, la certeza de que no voy a pagar más, pues puedo tener, que voy a pagar lo que sea, si sea caro, que yo, nosotros no usamos la incertidumbre, tengo que pagar 1.000.000 de cuota, 1.200.000, pago el 1.200.000. Pero con tasa variable usted no sabe cuánto va a terminar pagando. Y si esta hipótesis, que estos son, digamos, de los expertos del Banco de la República fallan, usted se vería inmerso pues en un tema como lo que pasa en Europa, que pasaron del 2% casi al 10%, cual lo que pagaba antes no alcanza siquiera a cubrir los intereses y usted tiene que devolver el bien. ¿Listo? Salario mínimo, acá hay un rango, incluso creo que la República hablaba de un 20%, donde el salario mínimo pues podría estar entre un 13 y un 18%. La inflación, y ya para terminar, suele ser digamos, un agregado. La inflación acá, y perdón que me devuelva, también comparábamos esto con los consumos con tarjeta de crédito. La gente no es que esté consumiendo más, está consumiendo lo mismo pero a mayor precio y la deuda no se basa en efectivo, se basa en que hay mucho consumo con tarjetas de crédito. O sea, la gente compra al precio que sea porque usted no va a dejar de comprar arroz, usted de pronto reduce la carne, pero hay bienes que son, digamos, inelásticos, que a medida que aumente el precio, yo sigo comprando. Por ejemplo, la leche de su bebé, usted la va a comprar independientemente del precio que le compro, va a encontrar un sustituto, pero leche va a seguir comprando. Entonces, la discusión aquí es que si el 20, que el 15, aquí hay unos temas que no quise agregar, pero se ven en la reforma laboral, que habla de la reivindicación del trabajador, con reducir la jornada laboral de 48 a 42 horas, aumentar digamos, el dominical de un 75 a un 100%, de aumentar las vacaciones de 15 a 20 días. Obviamente todo eso tiene un impacto. Hay empresas que se pueden ver muy afectadas si el salario mínimo lo suben mucho. No quiere decir que no haya que subir el salario mínimo, evidentemente hay que hacerlo, pero en la medida que suba más,
y si observamos el comportamiento de, digamos, en una distribución normal de la economía, los salarios en Colombia suelen ser así, con una cola muy larga. Entonces acá puede estar el señor que se gana, no sé, de aquí para acá 6 millones, 10 millones, 15 millones, pero la media de trabajadores se concentra entre 1 y 1.5 de los salarios mínimos. O sea que el impacto de este 18 o 20%, por ejemplo, en empresas de aseo, que toda su base digamos, de salario mínimo, y como casi toda la base colombiana, pues va a ser que sean totalmente los costos de esas empresas. Y adivinen qué va a pasar. Pues esas empresas suben sus precios y puede que esto impacte la subida de la inflación y que la hipótesis anterior no se cumpla. O sea que hay que tener cuidado y obviamente, lo repito, no sé quién para decirlo, pero un aumento del salario mínimo que a corto plazo puede parecer interesante, a mediano y largo plazo puede ser contraproducente para esa bola de nieve que es la inflación. Acá tengo las fuentes de información y les agradezco mucho, me pasé algunos minutos, pero quisiera decirles que si tienen alguna pregunta, un tema que quisiera ampliar, acá en las fuentes de información pues dejo el tema y voy a agregar tipo de Russell, pues algunas fuentes que de pronto no alcancen a incluir. Entonces, voy a en ese momento a prender la cámara, si tienen alguna pregunta. Les agradezco mucho, digamos, la escucha. De pronto es un tema un poco técnico. Intenté, más allá de los indicadores, mostrar, digamos, el comportamiento. ¿Hay alguna pregunta? Sí, mucha gente pregunta, Santiago, y la pregunta es, ¿puede el dólar, o sea, cuándo se va a estabilizar? O sea, ¿cuándo se va a estabilizar o cuándo va a buscar un precio parecido con el que antes de que tuviéramos ese pico tan alto? ¿Hasta cuándo? ¿Y cuánto crees? ¿Cuándo se va a estabilizar el dólar? Esa es una pregunta bien compleja. Yo diría que si el ciclo se correcta y el gobierno hace, digamos, mejor dicho, no hace mucho o no hace mucho en contra de las condiciones mínimas que espera el mercado, uno esperaría que después del segundo trimestre del 2023 el dólar se estabilice en torno a 3.600, 3.900, 4.000 pesos. Si ustedes me piden un rango más ajustado entre 3.800 y 4.000 pesos, verlo por debajo de 3.600 creo que sería muy todo lo que ya. Y porque en cada punto de esos donde yo muestro los soportes y las resistencias, se acumulan compradores. O sea que si, por ejemplo, un institucional compró a un fondo, compró a 4.800, pues no va a ser una resistencia, al menos en nivel técnico. Creo que alguien tiene la mano levantada, pero desde mi punto de vista, para resumirle, 2023, siempre y cuando se cumple el ciclo económico y se respeten las condiciones mínimas del país. Ok. Tengo por acá a Isana. Adelante, Isana. Hola Santiago, buenos días. Bueno, Santiago, yo tengo una pregunta eh, respecto a estos temas de incidencia y el respeto de las condiciones mínimas para los inversionistas. En materia económica o en el entorno económico, pues cuando yo me hablo de condiciones mínimas, yo entendería pues que hablamos de lo que tiene que ver con, digamos que con condiciones contractuales, con lo que se pacta con los inversionistas, en todo ese área. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de hechos de corrupción, por ejemplo, pues es un ejemplo muy sencillo, que hechos de corrupción, digamos, como por ejemplo el que se presentaron entre la transición entre el año 2007 y 2016, que tuvo que ver con el tema de la refinería, con el tema pues, de Ecopetrol. Este tema también tiene una incidencia en materia, en ese sector económico que influye o es únicamente en el tema, o digamos que esos son como que internos de cada país y no tienen mecha en no ese. Yo te voy a decir y te voy a contar de pronto el caso de lo que pasó con Odebrecht.
los inversionistas y sobre todo los americanos suelen ser muy pragmáticos. Ellos se dieron cuenta del escándalo que había y de la corrupción tan bárbara que había en Odebrecht. ¿Y sabe qué hicieron? Dijeron a los contratistas, nosotros ya sabemos que ustedes tienen esos problemas y que se van a ir para la cárcel, pero nos terminan la obra. Entonces, un país menos pragmático diría, no, ustedes son unos corruptos, se van de aquí y dejo la obra a medias y demás. Estados Unidos suele ser muy pragmáticos. Con estos ciclos económicos suele haber mucha plata, mucho dinero. Y alcanza para la corrupción, alcanza para, digamos, que el PIB crezca. Lo que es la destinación de esos recursos, que es un tema diferente. Sí podría tener un impacto, pero digamos que no es un driver que lo determine o no terminaría determinando el precio. No sé si alguien más que tiene la mano levantada. El que desee hacer alguna pregunta, les recuerdo, pueden dejarla por el chat o pueden alzar la mano y con gusto le habilitamos micrófono. Bueno, el impacto, Santiago, del incremento de este salario mínimo entre el 13 y el 18 que va a estar fuerte. O sea, ¿cómo Sí. el impacto en la economía teniendo en cuenta que el año entrante se pronostica que es un año donde se va a bajar el consumo? Y si se baja el consumo, tasas de interés altas, baja del consumo y con este salario que va a impactar en las pequeñas y medianas empresas, entonces, ¿cuál sería la lectura que haríamos de ese Bueno, 2023? ustedes me escuchan bien, es que yo les escuché un poquito entrecortado a Uriel en algún momento, pero mi lectura es la siguiente. Yo no podría decir que, por ejemplo, no se suba el salario mínimo porque sería, digamos, un golpe muy fuerte ya para el que hace la... Es muy segundo que está pasando Yo no podría decir que no se sube el salario mínimo, se debe subir. Yo lo que diría es que se debe ser prudente con aquellos que no deban ser ajustados al 15 o al 20%. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que el impacto de las empresas sea grave. Con lo que usted decía, cuando hay convergencia entre inflación y de crecimiento económico, eso se conoce como estanflación, y digamos que es peor que la inflación. Estanflación no es más que alto índice inflacionario, o sea, precios caros y poca productividad o crecimiento económico. Eso ya se está produciendo en Estados Unidos. Lo bueno es que digamos que está ya descontado por el mercado y le han dado durísimo a las tecnológicas, han caído los precios. La lectura que yo haría frente a lo que se viene es que, y les mostré las hipótesis, es que se baje o empiece a hacer la inflación en torno a el 2023, pero no serán 2 años súper buenos en cuanto a crecimiento, pero también hay que entender que venimos de unos crecimientos muy altos. Primero el crecimiento absoluto en pandemia, luego un rebote gigantesco en 2021 y ahorita pues con todo el tema internacional y demás, unos visos de recesión. Yo a qué los invitaría a nivel personal y a nivel de empresa. No se les olvide que estamos en vacas flacas. Diciembre a mí me gusta, por un lado, por el tema de la congregación, de ver los familiares y demás, pero no me gusta porque la gente pierde la noción de las cosas. Y la acaba de mostrar que la deuda está carísima, que la gente vive con tarjetas de crédito, y usted sale de aquí y se va a comprar los regalos de Navidad o mire cuánto es una bola de un árbol hoy. La pregunta es, ¿yo necesito hacer esa compra? Y como las organizaciones son un conjunto de personas con lo mismo, se nos olvidó todas las vacas flacas y entonces enero será otro año. Enero no es más que un cambio de cifra, de día en el calendario. Yo los invito pues a un tema de austeridad, obviamente cada cual lo tomará para sí o no, y si no se materializa esa inflación al 13%, además, lo mejor que puede pasar es que usted se ahorra una plata, como empresa o como individuo, y si se lo ahorra pues va a estar mejor que la organización que no lo hizo o que no se apretó. Es una época, digamos, de
contingencias donde hay que tomar medidas organizacionales frente a la reducción de, digamos, sobre todo de gastos o de costos operacionales, pues que nos van a menguar ese impacto. Porque si lo que digo se da, pues si se viene un conjunto residencial, le va a subir la señora del aseo, le va a subir el vigilante, le va a subir la administración, le va a subir la matrícula del niño y todos los productos que estén indexados a la inflación. ¿Listo? Entonces, esa sería como la visión que yo tengo. Ok, listo. La Muchas información, claro que la puedo contener, por ahí veo un comentario, yo la envío a Edward, que es del equipo, y ya asumo que la aplicarán o la hacen llegar a ustedes. Entonces simplemente anoto unas fuentes que me hacen falta del entorno macroeconómico y les comparto hoy mismo la presentación. Nuevamente les agradezco mucho tanto al equipo de Russell como a los participantes. Para mí siempre será un placer, digamos que esto que les mostré hoy es el conjunto de varios años de entendimiento y demás, pero digamos que hay un valor en eso y si les sirve a ustedes como organización o como personas, pues para mí sería muy satisfactorio. Bueno, entonces les agradezco mucho y quedo pendiente de cualquier comentario para finalizar o simplemente de cualquier oportunidad en la que nos podamos volver a ver. Santiago, muchas gracias por aceptar la invitación y compartirnos ese conocimiento. A todos los que están conectados, muchas gracias por continuar con nosotros. Por acá Fernando también nos dice muchas gracias. Que tengan excelente día y recuerden que el próximo miércoles